Continuando con la clase, nos hemos quedado en la columna del RS-IVA. Para calcular los datos del RS-IVA, lo que tenemos que construir a continuación es nuestra planilla tributaria. Entonces, lo que vamos a desarrollar ahora es la planilla tributaria. En nuestro caso, la planilla tributaria también tiene 12 columnas. La primera columna es código, nombre, sueldo neto, 2 salarios mínimos nacionales, el imponible, el cálculo del RS-IVA, que es el 13%, la deducción del 13% de 2 salarios mínimos nacionales, vamos a calcular el impuesto del RS-IVA, el 13% del formulario 110, el saldo anterior del RS-IVA, y las dos últimas columnas son saldo a favor del empleado o saldo a favor del fisco. Entonces, en la planilla tributaria el objetivo es calcular si al final el saldo del RS-IVA va a ser a favor del empleado y lo va a poder utilizar para el siguiente mes, o el saldo es a favor del fisco y la empresa le retendrá de su sueldo para pagar este impuesto. Ese es el objetivo de la planilla tributaria. Entonces, una vez que tenemos estas columnas, empezamos con el cálculo. Código, las 3 personas. 1, 2, 3. Los nombres de las 3 personas A, B, C. Muy bien. Hasta ahí simplemente copiamos la información de nuestra planilla de sueldos. Ahora, nótese que la planilla tributaria empieza con el sueldo neto. Y así es como dice la norma tributaria el cálculo del RS-IVA. El cálculo del RS-IVA dice que la planilla tributaria empezará con el sueldo neto. Y el sueldo neto es igual al total ganado menos los aportes a los fondos de pensiones. Entonces, vuelvo a repetir. El sueldo neto es total ganado menos las AFPs. Las AFPs del trabajador. Entonces, veamos el primer ejemplo. Por favor, agarren su calculadora. Total ganado del señor A, 11.655. Menos 1.481, que es su AFP, nos da 10.174. Calculamos para el señor B. Total ganado, 7.646. Menos su AFP, 972. Eso nos da 6.674. Finalmente, para el señor C, el sueldo neto, ¿cómo calculamos? Señor C, total ganado, 3.200. Menos 407, el sueldo neto será 2.793. Vuelvo a repetir, el sueldo neto es el total ganado menos los aportes laborales. Sumamos 10.174 más 6.674 más 2.793, 19.641. A continuación, tenemos que colocar 2 salarios mínimos nacionales. El salario mínimo nacional es 2.122. 2.122 por 2, 4.244. Copiamos para el señor A, 4.244, para el señor B, 4.244 y finalmente para el señor C, 4.244. Finalmente, hacemos la suma. 2 salarios mínimos nacionales, total 12.732. Muy bien. El imponible. El imponible es igual al sueldo neto menos 2 salarios mínimos nacionales. Verán, 10.174 menos 4.244, 5.930. 6.674 menos 4.244, 2.430. Y 2.793 menos 4.244 les da negativo 1.451. La base imponible del impuesto nunca puede ser negativo.
Si les da en esta columna un resultado negativo, automáticamente se coloca 0. Sumamos 8.360. Por favor, tengan mucho cuidado en lo anteriormente mencionado. Sobre el imponible, calculamos el RSI-IVA. El 13% de 5.930, 171. El 13% de 2.430, 316. El 13% de 0, 0. Sumamos el RSI-IVA, 1.087. La siguiente columna es el 13% de 2 salarios mínimos nacionales. Un salario mínimo nacional es 2.122. 2.122 por 2, 4.244. A 4.244 le calculan el 13%, les da 552, copiamos para el señor A, 552 para el señor B y finalmente 552 para el señor C. Sumamos 552 más 552 más 552, 1.655. Calculamos ahora el impuesto del RSI-IVA. El impuesto del RSI-IVA es el RSI-IVA 13% menos la deducción del 13% de 2 salarios mínimos nacionales. Por ende, el impuesto es 771 menos 552 da 219. En el segundo caso, 316 menos 552 les da menos 236. El impuesto nunca puede ser negativo. Si tuviesen este resultado, entonces directamente se coloca 0. El último caso, 0 menos 552 igual les da 552 negativo. El impuesto no puede ser negativo. Si les da negativo, tienen que colocar 0. Sumamos 219 más 0 da 219. El 13% de los formularios 110. En el enunciado dice que solo el señor A presentó facturas en su formulario 110. ¿Por cuánto? 500 bolivianos. Entonces, aquí solo se coloca el 13% de las facturas presentadas. Como presentó por bolivianos 500, 500 por 13%, 65. Y así, el señor B no presentó ninguna factura, 0. El señor C tampoco presentó ninguna factura. Total, 65. ¿Existía saldo anterior del RSI-IVA? Vamos a ver. Sí, en el enunciado dice, saldo del RSI-IVA, el señor A tenía 50 bolivianos, el señor B 0, el señor C 0. Copiamos esa información. Saldo anterior, el señor A tenía 50, el señor B 0, y el señor C 0. Muy bien, total 50. Ahora hacemos la siguiente operación. El impuesto es 219. El impuesto. Menos 65. Menos 50 es 104. Vuelvo a repetir. ¿Cuánto es el impuesto? 219. Como el empleado ha presentado facturas, se deduce 65. Como el mes anterior tenía 50, le deducimos 50. 65 más 50 da 115. A 219 menos 115, entonces este empleado solo tiene que pagar 104. Si por decirles, el empleado hubiera presentado facturas por 300 bolivianos, entonces esto se convertiría en un saldo de 131 bolivianos a favor del empleado. Pero en este caso no es así. En este caso el empleado solo presentó 65. Por ende, por este empleado le vamos a tener 104 bolivianos para pagar al fisco. Y fíjense que no hay impuesto ni para el señor B ni para el señor C, tampoco hay el 13%, tampoco hay un saldo anterior. Por ende, los siguientes empleados es 0. Saldo a favor del empleado 0 y saldo a favor del fisco 104 bolivianos. Sobre el saldo anterior, lo que la norma tributaria nos dice es que este saldo anterior se debe ajustar por la variación de la UFB, tomando el último día hábil del anterior mes donde se cesó la planilla
con el último día hábil del mes en el que estamos cerrando la planilla. Para fines de nuestras prácticas y para fines de nuestro examen, no vamos a hacer el mantenimiento de valor, sino que simplemente se va a mantener el saldo anterior. Pero en ejercicios mucho más adelante, vamos a resolver planillas que incorporen esto. Pero hasta que eso no ocurra, el saldo anterior, sabemos que ese se expresa, pero para fines de análisis, como es su primera planilla, no vamos a hacer eso. Entonces, hemos concluido. En esta planilla hay que descontarle al señor A 104, al señor B 0, al señor C 0. Esta información la copiamos en nuestra planilla de sueldos. Nótese, al señor A le vamos a descontar 104, al señor B 0, al señor C 0. Ahora, continuando la planilla de sueldos, otros descuentos tenemos en nuestro enunciado. Otros descuentos al señor A, 500 bolivianos, un préstamo, al señor B 100 por teléfono, al señor C 200. Simplemente copiamos esa información. 500 de descuento al señor A, 100 al señor B y 200 al señor C. El RCIVA, el total era 104. Si sumamos 500 más 100 más 200, 800. Y el líquido pagable es el total ganado menos los aportes de AFP, menos el RCIVA, menos los otros descuentos, es el líquido pagable. Calculamos. Para el señor A, 11.655, menos 1.481, menos 104, menos 500, le vamos a pagar 9.570. Para el señor B, 7.646, menos 972, menos 0, menos 100, 6.574. Y finalmente, para el señor C, 3.200, menos 407, menos 0, menos 200 de descuento, 2.593. Entonces, el líquido pagable es el dinero que la empresa va a transferir a la cuenta del empleado a cuenta de su sueldo. Si sumamos 9.570 más 6.574 más 2.593, el líquido pagable es de 18.737. Con esto hemos concluido la planilla de sueldos, obviamente el cálculo del bono de antigüedad y también la planilla tributaria. Lo que a continuación tenemos que calcular es la planilla de aportes sociales.